Muy bien, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios, entonces retomamos esta parte para, para estudiar lo que hemos mencionado al respecto de cómo fue la manera de que el título de este tema que lo hemos mencionado acá sobre la manera en cómo el Señor eligió y escogió un pueblo separado y elegido y escogido para predicar nuevas verdades. En esta parte, hermanos, vamos a revisar la providencia de Dios, de cómo allá en alrededor de 1844, el Señor había permitido que el mensaje del primer ángel se empezara a predicar desde 1840. Ya en 1842 y sus alrededores, el Señor saca un pueblo aparte, lo saca de Babilonia para entregarle unas verdades que debían ser profetizadas otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Por eso el título de esta mañana de este tema se llama El surgimiento de un pueblo separado y escogido para predicar nuevas verdades. En el libro del Gran Movimiento Adventista, en la página 150, leemos: el surgimiento de un pueblo específico para la proclamación del mensaje del segundo ángel. El segundo llamado a la cena y el clamor de medianoche revela claramente el propósito de Dios. Debían investigarse verdades preciosas para los últimos días y ser proclamadas, una obra que no podrían hacer las iglesias atadas por un credo. Más de lo que la Iglesia Apostólica habría podido realizar en cuanto a la proclamación del Evangelio al mundo mientras retuviera una conexión con las sectas judías. Hermanos, por allá en ese año, cuando el Señor permite el mensaje del advenimiento, Dios separa un pueblo, separa un grupo de personas, las saca de esas iglesias, las saca de esa Babilonia, de esa confusión doctrinal, para que ellas puedan ser libres, puedan ejercitar su fe y para que esas personas que salieron de Babilonia puedan recibir ahora las verdades que el Señor iba a depositar para que esas personas prediquen esas verdades para el tiempo del fin, para los últimos días. Ese fue el propósito, de dar el mensaje del segundo ángel en ese momento, en ese contexto, hermanos, en los alrededores del primer chasco que sucedió el 21 de marzo de 1844. En ese momento el Señor ve la necesidad de elegir un grupo de personas, sacarlas de sus iglesias caídas, sacarlas para que puedan predicar libremente el mensaje para el tiempo del fin. Hoy en día, hermanos, el Señor está sacando a su pueblo de Babilonia. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos y leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Por favor, vayamos a la Biblia. Allá encontramos, mis amados hermanos, esta invitación que hace el Señor en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Allí encontramos esta invitación para nosotros. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria.
Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, el contexto de este tema tiene que ver no solamente con el poder de Dios para sacar a ese pueblo allá alrededor de los años 1844, para sacar un pueblo de Babilonia y poderle entregar nuevas verdades para que las proclamen en el tiempo del fin, en los últimos días, desde esa época, sino también tiene que ver en el contexto, hermanos, de que Dios hoy en día está sacando a su pueblo de Babilonia. Y cuando decimos que Dios en estos días está sacando pueblo de Babilonia, queremos decir que el Señor conoce a las personas sinceras que le aman, a las personas sinceras que buscan la verdad para obedecerla, y que por ese amor que esas personas le tienen a Cristo y a su palabra, y por el amor que Dios tiene por esas almas sinceras, Él está ejerciendo su poder maravilloso para ayudarlas a salir de esa Babilonia, de esa confusión doctrinal. En la parte de esta parte que estoy leyendo, de este texto, dice, Dios demandó una separación allí. Dios tenía que separar un pueblo en medio de tantos que esperaban la venida del Señor, que eran aproximadamente 256,000. En medio de tanta gente que provenía de diferentes iglesias con diferentes convicciones doctrinales, el Señor ahora con su poder va a separar un pueblo de entre tanta gente para a ese pueblo entregarle las verdades solemnes que debían ser predicadas en los últimos días. Dios demandó una separación allí. Hermanos, cuando se habla de salir de Babilonia, eso implica una separación, implica un abandono de ciertas doctrinas, de ciertas prácticas, de ciertas costumbres. No pretendamos, hermanos, ser un pueblo separado, pero seguir practicando las cuestiones que practica el mundo, o seguir creyendo las doctrinas que creen otras denominaciones, porque entonces no estamos separados, ¿sí? Dios demandó una separación allí, y también demandó una separación de los creyentes en el advenimiento, de los que procuraban mantenerlos en el círculo de sus credos. Hermanos, miren, esto es muy importante. El Señor los tuvo que separar de entre tanta gente que tenía credos, que tenía conjunto de creencias. Los tenía que separar, porque si no los separaba, esos credos iban a impedir que esas personas prediquen libremente la verdad que Dios les iba a encomendar. Dios demandó una separación allí y también demandó una separación de los creyentes en el advenimiento, de los que procuraban mantenerlos en el círculo de sus credos. Y eso es muy importante. No hay manera de predicar estas verdades que el Señor le entregó a su pueblo adventista como movimiento si seguimos unidos a los credos, al credo adventista de las 28 creencias o al credo católico
o al credo de las iglesias evangélicas que también tienen su manual de creencias o su manual de interpretación bíblica. No, nunca nadie podrá ser libre en Cristo si sigue unido a ese tipo de credos, porque el credo esclaviza, el credo es un yugo, el credo quita la libertad, el credo determina un círculo, no puedes salirte de allí. El credo es un yugo de esclavitud. Las personas se encierran en un conjunto de creencias y ¿qué tal si hay otra verdad que no está contenida en ese credo? Estarían en desobediencia, porque solamente estarían obedeciendo verdades contenidas en ese credo, limitadas. Pero el credo, hermanos, el manual de creencias del verdadero cristiano es la palabra de Dios. Esta es nuestra religión, la religión de Cristo. Entonces, mis apreciados hermanos, hoy queremos revisar, ¿sí?, el surgimiento de un pueblo separado y escogido para predicar nuevas verdades. ¿Cuáles fueron esas nuevas verdades que se le entregó a este pueblo, que el Señor separó? Hermanos, que el Señor separó, ¿sí? Que el Señor con su poder sacó de Babilonia, a quien se manifestó su providencia y se le dio la seguridad de la conducción divina. ¿Qué verdades o cuáles fueron las verdades nuevas que debían tener este pueblo separado y particular o peculiar? Un pueblo que el Señor con poder, hermanos, había sacado de la esclavitud de Egipto. Vale la pena mencionar cuando el Señor envía a Moisés a Egipto para libertar al pueblo de la esclavitud, el Señor primeramente, antes de enviarlo a Moisés, primeramente le da pruebas de su gran poder. Pruebas de su gran poder. No era solamente que a Moisés se le antojó ir a Egipto para sacarlos y decirles yo los amo mucho y por eso vine. Sí, es verdad que los amaba. Es verdad que oraba por ellos y pensaba en ellos. Sí, eso es verdad. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pero más que eso, era la providencia de Dios, que amaba a su pueblo, que escuchaba los clamores y los gemidos de su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y el Señor ha escuchado el clamor de su pueblo que está esclavo en Egipto. Y entonces ahora va a darle a Moisés una señal poderosa para decirle, debes ir y yo, el creador, el soberano, el todopoderoso, voy a estar contigo. Y entonces sucede lo de la zarza que ardía pero que no se consumía. Y Moisés ve esa situación y Moisés toma eso como una prueba del poder de Dios y con toda seguridad, con la seguridad que el Señor iba a ir con él, va a ser el caudillo que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Hermanos, la misma experiencia que pasaron Moisés y los israelitas al ser sacados de la esclavitud para ir a adorar, a ser sacados de la esclavitud de Egipto, a presentarse ante Faraón, a desafiar a Faraón en el nombre del Señor. El mismo poder, la misma providencia, hermanos, el Señor le mostró al pueblo adventista y a los pioneros y les dio la seguridad de que el poder de Dios estaba con ellos y que debían desafiar al mundo entero con estas nuevas verdades, inundar al mundo existente con estas nuevas verdades y levantar caudillos
que íbamos a predicar para los últimos días estas verdades fundamentales o los pilares de la fe adventista que el Señor le entregó con mano poderosa a través del espíritu de profecía al pueblo adventista, resultado de la profecía de Apocalipsis 10 y resultado del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y 9:24 al 27. Hermanos, hoy no pretendo enseñarles nada nuevo ni nada novedoso. Lo que pretendemos es no pasar por alto, hermanos, este gran acontecimiento. Tener en el corazón frescas las escenas, hermanos, de la experiencia que vivieron nuestros hermanos adventistas en la época cuando el Señor con mano poderosa los sacó de Babilonia y con proezas que hizo en ellos, hermanos, se manifestó. Hoy no pretendo enseñarles nada nuevo ni nada novedoso, sencillamente pretendo recordar, hermanos, estas verdades para que se afiancen en nuestras vidas y sintamos la felicidad de que han pasado 178 años de experiencias y que Dios mantiene a su pueblo fiel, que Dios va delante de este pueblo fiel y va detrás, y va al lado y va al lado, y que el Señor ahora también es capaz y con su poder de detener el mar, de detener las aguas que representan multitudes, muchedumbres, de abrir el mar y permitir que su pueblo fiel, aunque esté angustiado, pase en seco por ese mar de tempestades que se nos avecinan, pero que nos dará una experiencia de victoria. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro, refiriéndose a sus hermanos, a quienes él les escribía, allá en segunda de Pedro les dice así: después de saludarlos y dirigirse a ellos, les dice en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, en el versículo 8 les dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se está refiriendo, hermanos, a alguna exhortación que le hace al pueblo para mantenerse firmes. Hermanos, conocer nuestra historia nos ayuda a saber de dónde venimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. En la palabra de Dios dice el Salmo 11, versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos de la doctrina adventista, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros quitáramos los fundamentos, los pilares o los hitos que nos distinguen como adventistas, historicistas o históricos?
¿qué sería de nosotros? Hermanos, ¿qué es lo que ha sucedido? Se nos está, como dice el versículo 1 y 2, al pueblo de Dios se lo ha asaeteado en oculto y se ha destruido los pilares fundamentales de la fe que fueron levantados ya hace 178 años. ¿Sí? Por eso es bueno recordarlos, estudiarlos y de esta manera, hermanos, defenderlos, cuidarlos por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo que nos ha permitido el privilegio de estar en medio de este pueblo. ¿Por qué estudiar los pilares de nuestra fe? Hermanos, toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por lo tanto cada postulado nuestro debería ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Hermanos, si tú tienes un punto de vista bíblico, una fe, una doctrina, eso debe soportar la prueba de la investigación, inclusive de los más eruditos y encumbrados. Si tú crees que el día por año es un principio bíblico, tienes que estar preparado para exponerlo y defenderlo. Si tú crees que en el cielo existe un santuario, debes estar preparado para exponerlo y predicarlo con un fundamento bíblico. Si tú crees que el día del Señor es el séptimo día de la semana, el santo sábado, igualmente. Si tú crees que la ley de Dios es inmutable, es eterna, que no debemos cambiarla ni mutilarla, pues debes estar preparado para presentar los argumentos inclusive a los más eruditos y encumbrados. Si tú crees que los muertos nada saben, que están descansando en el sueño de la muerte y que después de que una persona muere no sigue viviendo ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni se reencarna, pues debes tener los argumentos para defender esa doctrina ante los más eruditos y encumbrados. Debes defenderla con un escrito está. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Hermanos, como adventistas históricos, debemos estar preparados, ¿sí? Para presentar las verdades, los pilares fundamentales de la fe genuina, defenderlos, exponerlos, argumentarlos para que pasen la prueba. ¿Qué más dice? Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Mi hermano, es tiempo de que tú sepas por qué eres adventista histórico. No es solamente pertenecer a un grupo de WhatsApp o congregarse. No, es tiempo que tú sepas por qué eres adventista histórico. Y no solamente que tú sepas o que yo sepa por qué somos. Es tiempo de que nosotros vivamos el mensaje del adventismo histórico y obedezcamos el mensaje. Lo compartamos con autoridad. De nada me sirve a mí ser o decir que soy adventista historicista si yo no vivo el mensaje. De nada me sirve. De nada me sirve porque la gente va a decir, estos son los que dicen y no hacen. Estos son los que predican y no practican. De nada sirve. Antes, por el contrario, hermanos, si nosotros o alguna persona estamos en el plan de no predicar y vivir
de no decir y hacer, lo único que estamos haciendo es arrojando sombras sobre la verdad y siendo obstáculo para que otros crean. Y en ese sentido, estamos siendo piedras de tropiezo. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo para otros. Quizás muchos podrán llegar a decir, si ser adventista histórico o historicista es ser como él, yo prefiero quedarme donde estoy. Porque la línea de separación entre un adventista histórico y un adventista corporativo no se nota. Por no decir la línea de separación entre un adventista histórico y el mundo no se nota. Que esa línea no se nota entre los corporativos y los evangélicos, eso es un asunto aparte. Que esa línea de separación se ha borrado y ya no hay diferencia entre un adventista corporativo y un católico, ese es un asunto aparte. Pero la línea de separación entre un adventista histórico y otro profeso cristiano se debe notar. Porque somos un pueblo especial, un pueblo diferente. Y tenemos el derecho y la obligación, hermanos, de llamar a otros sinceros y que aman la verdad, a formar parte de este ministerio, a formar parte de este pueblo fiel en toda nación, tribu, lengua. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y el privilegio de pertenecer a este grupo de adventismo histórico, pero a la vez que es un honor y es un privilegio, hermanos, también implica responsabilidad. No debe haber espíritu de farisaísmo entre nosotros. Cuando Cristo vino a los suyos no lo recibieron y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. Hermanos, si la verdad del adventismo ha llegado a tu vida, es bueno que la abraces y que no la rechaces. Los fariseos, cuando conocieron al Señor, cuando el Señor vino sobre ellos, lo rechazaron. Rechazaron sus doctrinas. Rechazaron la luz del cielo. Rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Rechazaron el mensaje de Cristo. Y de esa manera acarrearon destrucción para sus vidas y perdición. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. El adventista histórico o historicista no depende doctrinalmente de otro ser humano. El adventista histórico es como los bereanos. Estudia por sí mismo, si se escucha a otros, llega a su casa o estando escuchando, confirma si realmente lo que este hermano o esta persona está enseñando está apoyado en las escrituras. Debemos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba del día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Tenemos una responsabilidad individual y también colectiva. Para eso nos reunimos, estudiamos, oramos, nos edificamos,
preguntamos, ¿sí? La sierva del Señor, en Testimonios tomo 5, nos aconseja que debemos familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Y los grandes pilares de nuestra fe incluyen las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Hermanos, ¿usted sí sabe lo que significa ser adventista del séptimo día histórico? ¿Por qué se le llama así? ¿De dónde viene? Esta historia que hemos recordado esta semana, hermanos, nos debe enseñar a nosotros a saber. Hoy en día hay muchos problemas de existencialismo. Las personas se suicidan, las personas se amargan porque en sus colegios, universidades y en muchos hogares y a través de las redes sociales y de la televisión también se ha quitado el origen del ser humano. El ser humano hoy en día no sabe ni de dónde viene, ni qué está haciendo, ni para dónde va. Hay muchos que se preguntan, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? Y el diablo los lleva, los empuja a esos problemas de autoexistencialismo y los tira al precipicio. Hermanos, lo mismo sucede con muchos adventistas del séptimo día. Tienen problema de existencialismo y no saben de dónde vienen, ni qué están haciendo, ni para dónde van. Y muchos terminan en el suicidio espiritual. Terminan renunciando a la fe que aprendieron de sus padres o de sus hermanos. Terminan escuchando doctrinas de demonios. Terminan en el universalismo. Terminan con un suicidio espiritual. Pero gloria a Dios que, como dijo el apóstol Pedro, nosotros, el apóstol Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y el apóstol Pedro dijo, yo por esto nunca dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén afirmados o arraigados en la verdad presente. Tenemos que saber, hermanos, las razones por las cuales se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de todas las demás gente sobre la faz de la tierra. Hermanos, en 1844, en sus alrededores, Dios en su poder llamó, separó, escogió un pueblo especial, un grupo de personas que para ser libres y recibir las verdades que debían predicar, tenía que separarse de Babilonia. Ahora el Señor a nosotros nos ha separado. Tenemos razones para decir que somos un pueblo especial, sin llegar a ser exclusivistas, sin llegar a ser alarde de que nosotros sí y otros no, sino que con la humildad, con la sencillez y con el ejemplo de Cristo, desarrollar un amor tan profundo por las personas y por la verdad que nos lleve a nosotros a hacer sacrificios y esfuerzos por alcanzar a otros que están hundidos en el engaño y en la perdición. Pero para hacer eso, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar capacitados, tenemos que saber dónde estamos parados. Y por eso las preciosas horas de estudio y oración y de investigación, hermanos, son valiosas, son muy valiosas. No podemos ser adventistas históricos si no escuchamos la voz de Dios cada mañana, si no estamos orando. Sí, mi hermano, adelante.
Hermano Carlos, lo que está usted mencionando es muy importante, ¿no? Para todos los que estamos escuchando el mensaje, es muy importante porque nosotros como creyentes y la iglesia remanente, que es el guardar el sábado, eso es un paso muy grande porque tenemos la santidad de Dios, ¿no? Que esta es una bella y hermosa oportunidad de que Dios nos ha escogido para que nosotros, así como hijos de Dios y de su pueblo, Él nos permite que por medio de su santidad, su misericordia, Dios nos da esa oportunidad de que cada día aprendamos y demos a conocer también el mensaje y la palabra a otras personas que lo necesitan, de verdad, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que tenemos esa oportunidad de tener esta iglesia verdadera, esta iglesia creyente que nosotros tenemos en mente y nunca debemos renunciar. Sé que a veces en los caminos de Dios se presentan problemas, dificultades, pero Dios a veces permite esas cosas, pero de pronto no debemos pensar porque estamos en los caminos de Dios, en la iglesia, me pasa esto, no. A veces uno debe ser más fuerte y debe ser y pedirle a Dios fortaleza cada día, ¿no? Y más que todo espiritualmente y que Dios lo saque lo cuide del enemigo y que Dios le dé más que todo sabiduría y entendimiento. Así es, mi Eso es lo hermano. más. Ujú. Así es, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Wilmar. Dios lo bendiga, hermanos. Miren, el camino hacia el cielo es un proceso. En la medida que nosotros vamos conociendo la verdad, por sencilla que sea, debemos pedirle a Dios que nos ayude a obedecerla y a practicar. ¿Sí? Porque el Señor nos ha llamado a ser una nación santa. Y lo dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, las Sagradas Escrituras testifican de que el Señor está llamando a las personas para que formemos un pueblo santo, separado, diferente de toda la demás gente sobre la faz de la tierra. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Por eso dice la profeta, hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe. Las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Qué maravillosa frase, hermanos. El Señor ha hecho de su pueblo en estos 178 años lo que es, lo que somos. Les entregó los pilares fundamentales de la fe a nuestros pioneros y esos pilares fundamentales de la fe, con el poder de Dios, han hecho de nosotros el pueblo que somos y hemos tenido la seguridad y la garantía de que el Señor nos ha ido guiando paso a paso. Por eso, hermanos, el adventismo historicista no es una iglesia de garaje, no es una secta más, no es que a alguien se le antojó y decir, bueno, nosotros nos vamos a separar de los adventistas corporativos y vamos a hacer casa aparte. Tenemos un fundamento. Quienes se han separado del adventismo historicista son ellos. Ellos son los verdaderos disidentes que se separaron de los pilares fundamentales de la fe genuina. Ellos son los átomos independientes porque renunciaron a la doctrina pura
de la Biblia y del adventismo de nuestros pioneros. Han rechazado los testimonios de la profeta. Por eso no hay otro mejor nombre que calce para el adventismo corporativo que ser disidentes. Porque disidir es separarse, es apartarse, es apostatar, es alejarse del puerto seguro. Pero gloria a Dios, porque el Señor ha conservado la fe pura y en muchos hermanos, aunque les ha costado lágrimas, este mensaje se ha seguido predicando hasta nuestros días. ¿Cuáles y cuántos son esos pilares que hacen de nosotros el pueblo que somos, el pueblo diferente? En el libro El Otro Poder, en la página 30, están escritos. Y también están escritos en Eventos de los Últimos Días. Noten lo que dice. Estamos analizando el contexto de 1844. Y dice, el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos. Y abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Hermanos, fue hasta después del 22 de octubre de 1844 que la verdad de la purificación del santuario celestial se entendió al siguiente día del 22 de octubre de 1844. Allí se entendió, hermanos, a través de Irán Edson, lo que significaba que es la purificación del santuario, es el primer pilar de la fe adventista genuina. La purificación del santuario, dice, hecho que sucede en el cielo. La purificación del santuario celestial, que está sucediendo en el cielo. Hermanos, qué problema con el adventismo corporativo que aceptó la doctrina evangélica de que Cristo terminó la expiación en la cruz y que allá en el cielo ya no está haciendo expiación, ya no está purificando el santuario, porque la expiación ya la terminó en la cruz. Hermanos, en el santuario terrenal, ¿dónde se hacía la expiación? ¿Dentro del santuario o fuera del santuario? ¿Dónde se hacía, hermanos? Respóndanme, por favor. ¿Dónde se hacía la expiación en el santuario terrenal? ¿Dentro del santuario o fuera del santuario? Dentro del santuario. Dentro del santuario, hermanos, se hacía expiación. Durante el año se hacía en el lugar santo. Y una vez al año, en el gran día de la expiación, se hacía en el lugar santísimo también. Y digo también porque en ese día de la expiación se hacía expiación en el lugar santísimo, en el lugar santo y se hacía en el altar, afuera, en el atrio. ¿Sí? Pero todo eso formaba parte del santuario. Hermanos, pero el adventismo moderno acepta que la expiación no se hace dentro del santuario, en el lugar santísimo, sino que se hizo una vez para siempre fuera del santuario, allá en la cruz. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Hermanos, la purificación del santuario está relacionada con el pueblo de Dios sobre la tierra. Mucha relación. El Señor está intercediendo por su pueblo, por los que lo aceptan, por los que lo siguen, por los que le obedecen. Está relacionado con lo que pasa aquí en la tierra. Dice, también los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí menciona a los otros dos pilares.
el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya van 3 con la purificación del santuario. Uno de estos hitos o pilares de este mensaje es el templo de Dios en el cielo, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. Miren, de las visiones de Juan en el Apocalipsis, hermanos, de los escritos de Juan en el Apocalipsis, de los escritos de Daniel y de Juan en Daniel y Apocalipsis, hermanos, se encuentran hasta aquí los pilares que hemos mencionado. La purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. El sexto pilar, el sábado. No puedo, dice, además dice, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. La no inmortalidad natural de los malvados. En otras palabras, un pecador, una persona que muere en pecado, no tiene derecho a la inmortalidad. Un día va a resucitar para ser destruido para siempre. Pero los que mueran en Cristo, o quizás conservemos la vida fieles al Señor hasta que Él venga, pues seremos transformados y tendremos el privilegio de disfrutar de la vida eterna. Por eso estamos aquí. Por eso predicamos, por eso investigamos, por eso oramos, por eso perseveramos para la gloria y honra de Dios, porque hemos creído que el Señor va a venir y nos estamos preparando para ir con Él a vivir en el cielo y luego vivir eternamente en la tierra nueva. Por eso estamos aquí. No estamos viviendo una vida temporal, una vida pasajera. Somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Y por eso nuestros objetivos no están en esta tierra, no están en lo material, no están en lo intelectual, no están en la fama ni en el dinero. Hermanos, estamos haciendo provisión para el cielo y para la tierra nueva, para la gloria de Dios. Estamos invirtiendo para el cielo. Por eso, mis amados hermanos, para la gloria de Dios y por su justicia, perseveramos. ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre granjearse todo el mundo y si pierde su alma? ¿De qué sirve, apreciado hermano? ¿De qué sirve el dinero que vas a conseguir o que estás acumulando, o la riqueza que estás acumulando, o las posesiones materiales que estás acumulando, piensas acumular? ¿De qué sirve? Si todo esto va a arder, todo esto va a ser destruido. Llegará un día donde ya no podremos ni comprar ni vender. ¿De qué sirve? Nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús y en la vida eterna. ¿De qué sirven los títulos y los honores terrenales si eso no nos va a edificar y no nos va a llevar al cielo? ¿De qué sirve? No sirve. Debemos trabajar y hacer esfuerzos incansables por edificar un carácter que es lo único que nos va a servir para poder tener un hogar en el cielo, un hogar en la tierra nueva. Hermanos, una vez que ella menciona estos 7 pilares: purificación del santuario, mensaje de los 3 ángeles, mandamientos de Dios y la fe de Jesús,
el templo de Dios, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. 7. Una vez que ella menciona esto, la profeta de Dios claramente dice: no puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. No hay un octavo pilar, ni un noveno pilar, ni un décimo pilar, ni tampoco solamente son 4, son 5, son 6. No, hermanos, ahí están escritos, y están escritos no porque a la hermana White se le antojó escribirlos, sino porque el Espíritu de Dios le mostró lo que debía hacer. Entonces, cuando se presenta esto, ella dice: todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Hoy en día, hermanos, desde 1957, se levantó un movimiento que asaeteó a nuestras espaldas y derrumbó y trituró y mutiló los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Pura imaginación. Proviene de Satanás. Lo que hace Dios es perfecto. Por eso en Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Hermanos, cuando uno lee Proverbios 8, hablando de la sabiduría, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y fue el Señor Jesucristo el que inventó y el que edificó la casa, y para edificar esa casa, primero puso los fundamentos, edificó y labró las 7 columnas, los 7 pilares de la fe adventista, las 7 columnas sobre las cuales iba a estar construida la casa del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Pero hoy en día, hermanos, se ha dejado a un lado estos pilares. Se los ha abandonado. Nosotros sabemos que esos pilares son estos: la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles. En esta revista adventista que ustedes ven ahí en fondo, deberían estar estos pilares: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados. En esa revista que sacó la corporación deberían estar estos pilares fundamentales. Pero tristemente no es así. No es así. Nosotros, hermanos, debemos revisar una y otra vez, hermanos, de dónde provenimos, de dónde venimos, porque debemos saber a esta hora, mis amados hermanos, debemos saber en realidad en dónde estamos parados. ¿Sí? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son? Miren esa cita. Muchos que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. ¿Sí? Solamente por mencionarlo. Yo quiero decirles, hermanos, que este archivo les vamos a compartir. Muchos ya lo tienen. Pero tenemos que decir, hermanos, que los libros de la profeta deben ser leídos, deben ser revisados. Debemos examinar, hermanos, todo lo que concierne a esta verdad, ya que nuestros pilares han sido alterados, han sido mutilados, ¿sí? Y ya, hermanos,
tenemos que llegar a esto. Vamos a ver de dónde proviene la mala intención de atacar y mutilar los pilares que les fueron entregados a este pueblo que el Señor sacó de Babilonia. Estas verdades que le fueron entregadas a él, a ese pueblo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Hermanos, mire, a nosotros los adventistas históricos se nos dice que somos disidentes, que hemos creado una nueva organización, que somos átomos independientes. Pero en realidad estas palabras se aplican a ellos mismos, porque ellos son los que, instigados por el enemigo de las almas, por Satanás, han introducido en su mente la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Cuándo sucedió esa reforma o ese cambio de la doctrina de la teología adventista? ¿Cuándo sucedió? Nosotros conocemos la historia. 1957. Fecha a la cual fue precedida por unas reuniones entre líderes adventistas y líderes evangélicos. Cuando no éramos considerados iglesia, sino secta. Y para lograr el estatus de iglesia y ser aceptados en el mundo cristiano como cristianos, entonces se tuvo que renunciar a los pilares fundamentales de la fe adventista genuina y adoptar doctrinas evangélicas y católicas para agradar al mundo cristiano. Y eso se llama una nueva organización. Eso se llama una reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma, como está escrito aquí, consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie bajo las columnas de nuestra fe. Hermanos, eso es lo que está escrito ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Escrito, hermanos, con muchos años antes de que sucediera. Renunciar, hacer una reforma entre los adventistas del séptimo día y renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Derribar los pilares de nuestra fe. Renunciar, no creer más en esos pilares fundamentales de la fe. Y que había de comenzar un nuevo proceso de reorganización. Hermanos míos, miren, hasta 1844, cuando leímos, allí no había corporación adventista del séptimo día. Estos hermanos que el Señor levantó como pueblo de Dios, que sacó de Babilonia y que levantó como pueblo de Dios, no tenían un conjunto de creencias o un credo. Ellos no estaban afiliados como corporación al Estado con un credo. Ni siquiera tenían una organización para llamarse como se llegaron a llamar en 1863, adventistas del séptimo día. Ellos no decían que eran una denominación más. Eran un pueblo de toda nación, tribu y lengua que habían recibido por la providencia de Dios estas verdades para predicarlas al mundo entero antes de que viniera Cristo. Porque entendieron que el juicio investigador era la última obra que iba a hacer nuestro Señor en el cielo antes de su venida. Y no estaban organizados, no eran empresa, no eran corporación,
no tenían credo ni manual de creencias, no estaban unidos al Estado, no estaban unidos a Roma, al Vaticano, no hacían ecumenismo porque el Señor los sacó de Babilonia y les entregó estos pilares fundamentales de la fe. No celebraban fiestas paganas, no habían traído el mundo a la adoración, era un pueblo fiel y puro, con una doctrina pura. Entonces, mis hermanos, comenzó un proceso de reorganización. Entonces, la pregunta que hizo la sierva del Señor es, antes de que sucediera, dijo, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Hermanos, estoy leyendo de Mensajes Selectos, donde está escrito el asunto de la apostasía alfa y omega. ¿Y cuándo se escribió esto, hermanos? Miren, permítanme leer aquí. Permítanme leer aquí. El alfa y el omega, capítulo 24 de Mensajes Selectos. Durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del doctor John Harvey Kellogg, 1904, apostasía alfa. Y en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica, John Harvey Kellogg, espiritismo, en su libro El Templo Viviente, panteísmo y además procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica. Hermanos, por favor, aquellos que pretenden ser obreros médicos misioneros deben saber que si no están actuando en la forma correcta como Dios aprueba, están procediendo de una manera ilegítima delante de Dios. Hay una sola forma correcta de prevenir y sanar. Hay una con los agentes sencillos de la naturaleza. Nosotros como obreros médicos misioneros no tenemos por qué recurrir a la falsa ciencia ni a los métodos de medicina alternativa, porque estaríamos procediendo de una manera ilegítima. Entonces, la profeta Elena de White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta de la autora en un folleto de 60 páginas, llamados Testimonios Especiales Serie B número 2. Testimonios para la iglesia que contienen cartas a médicos y ministros que dan mensajes de amonestación y palabras de consejo y admonición acerca de nuestra situación actual. En dos de esas comunicaciones ella se refiere al alfa y la omega. He aquí las dos declaraciones completas, tales como fueron tomadas del folleto. Bueno, allí dice, más consejos en los que se hace referencia al panteísmo se pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 3, las páginas, y el Ministerio de Curación, las páginas. Para los antecedentes de lo que sucedió con el panteísmo, véase el escrito del pastor Arturo Daniels, El permanente don de profecía, edición de 1962. Hermanos, cuando ella escribe el asunto, se está refiriendo en los escritos de la apostasía alfa, 1904, sus alrededores. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hoy en día, los pilares fundamentales del adventismo puro son considerados como error. Por eso se borraron, por eso se alteraron,
Por eso se cambiaron y se sacaron otros pilares. Hay muchos movimientos falsos de sostén propio que tienen otros pilares que no tienen nada que ver con los 7 pilares. La misma corporación adventista tiene otros pilares que no son los 7 pilares. ¿Y quién está detrás de todo esto? El enemigo de las almas, Satanás. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos a lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. Hermano, Satanás está feliz porque ha engañado a los adventistas del séptimo día y los ha llevado a modificar los hitos antiguos. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Estoy, hermanos, leyendo de un escrito que lleva casi 120 años de haber sido escrito. ¿Qué diría, hermanos, la profeta Elena si viviera hoy en este tiempo? La homeopatía, dice el hermano Jairo, no está dentro de nuestra forma de medicina. Anoche, gracias hermano Jairo. Anoche estaba recordando la primera vez que el Señor me dio el privilegio de gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Y eso sucedió hace alrededor de unos 20 años. Y tengo una carta que el Señor me permitió redactar y dirigirla a el presidente de la Asociación del Pacífico, en ese entonces, con copia al presidente de la Unión Colombiana y con copia al presidente de la División Interamericana, que en ese tiempo era Israel Leito. Y precisamente, hermano Jairo, fue un gemido por la abominación de la homeopatía dentro de la forma de sanar del adventismo que estaba sucediendo de una manera patente acá en este lugar. La primera vez que el Señor me permitió gemir y clamar por las abominaciones. Por ahí tengo la carta. Un día que hagamos un programa de testimonios, voy a compartirla. Voy a seguir, hermanos. En esta revista Enfoque se presenta el ataque a los pilares de la fe. Y esos pilares están soportados con un poco de textos bíblicos, pero textos amontonados para torcer la verdad. Y esos pilares de la Corporación Adventista nuevos son la Biblia, la segunda venida, la intercesión de Cristo en el santuario, los 10 mandamientos y el sábado, y las leyes de la salud. Fíjense, hermanos, cómo se cambiaron los pilares. Y muchos falsos ministerios cambian los pilares. Hermanos, ¿sabemos quién está detrás de esto? Los mismos enemigos. Los mismos enemigos. Y detrás de ellos está el enemigo de las almas. Por eso el consejo, mis amados hermanos, es: no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Estos enemigos, estos que contradicen los puntos esenciales de nuestra fe, ¿qué hacen? Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan
Los amontonan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. ¿Qué diríamos ahora cuando han pasado 178 años? Mientras las escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas, si alguien trae textos bíblicos, pero esa aplicación de esos textos bíblicos modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, ahora ya 178 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. No, es que los pilares están casi iguales y solamente hay un pilar que está modificado. El principio dice que el que viola toda la ley, el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, ¿quiénes son los que van a destruir los pilares? La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad, menos la verdad presente para este tiempo. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados. Ellos halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Hermanos, esto está escrito ahí en notas biográficas en la página 73. Esto es tan claro, hermanos, tan patente. Lo hemos visto ante nuestros ojos. Lo vivimos. Por eso, mis amados hermanos, el Señor nos ha sacado de Babilonia y nos ha dado el honor, el privilegio de pertenecer a este movimiento en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos ha hecho depositarios de sus verdades para este tiempo. Por eso es un honor, un privilegio pertenecer al movimiento adventista del séptimo día historicista. La profeta en su tiempo, en su momento escribió y dijo: ¿pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? Hermanos, ella vivió desde sus primeros años, escuchó a Guillermo Miller, a William Miller, escuchó a otros predicadores, pasó por la experiencia de 1838, de 1840, de 1842, de 1844. Y ella pregunta: ¿pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estar. Ojalá nosotros pudiéramos repetir estas palabras y seguir el consejo. No podemos callar cuando vemos, no podemos permanecer en silencio cuando vemos que se hace o se han hecho esfuerzos para barrer, destruir los pilares fundamentales de nuestra fe. Ahí están, cambiados los pilares. Ahí está la revista en donde vienen estos pilares alterados, que es una evidencia de esta apostasía. ¿Sí? Han cambiado los verdaderos pilares, los 7 pilares. ¿Y por qué se cambiaron? ¿Por qué se cambiaron? Se cambiaron, hermanos, porque estos pilares que nosotros vemos aquí, son doctrinas que a nosotros nos separan de Babilonia.
católicos, evangélicos y adventistas de la corporación no creen en estos pilares. Entonces, como no creen, los eliminaron. Para poder tener armonía, ecumenismo, acuerdo, abrazos, amistades, amores con católicos y evangélicos. Por eso se eliminaron. Porque ahora ya no puedes hablar contra el Papa. Ahora ya no puedes hablar contra las leyes del Estado que están en contra de la palabra de Dios. Ahora ya no puedes levantar tu voz y denunciar al anticristo, al sistema del anticristo, ni a la marca de la bestia. Si el adventismo hubiera conservado estos pilares fundamentales de la fe que fueron dados por Dios, no estaría unido a Roma, ni en ecumenismo, ni al Estado, ni al mundo. Sería un pueblo diferente. Mi apreciado hermano, si tú crees y aceptas los pilares que se le dieron al pueblo de Dios, tampoco vas a estar unido a la corporación, ni a los evangélicos, ni a los católicos, ni al mundo. Si tú crees y vives estos pilares. Si tú los crees, pero no los vives, te da igual que no creerlos. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. De nada nos sirve tenerlos, conocerlos, si no los obedecemos, si no los predicamos, si no los defendemos, si no los publicamos. De nada nos sirve. Se eliminaron por ser verdades divisivas o verdades especiales, claro. Así es, hermanos. Y todos conocemos la historia de 1957. Hermanos, vamos a terminar ahí en la mañana. Queremos que con la ayuda de Dios, hermanos, en la tarde podamos empezar un poquito más temprano, porque de verdad queremos examinar con un poco más de amplitud cómo el Señor escogió y seleccionó a un pueblo para entregarle estas verdades. Y cómo el año de 1844, hermanos, se convierte para el adventismo genuino, para el adventista historicista, en una fecha especial. Y vale la pena hoy recordarlos, afianzarnos, porque como dice el hermano Jairo, el hecho de haber cambiado los pilares fundamentales del adventismo obedece en primera instancia a Satanás, al enemigo de las almas, que actúa a través de los jesuitas para infiltrar las diferentes denominaciones y llevarlas al estado en que se encuentran y a llevarlas de vuelta a Roma. Hermanos, hay muchas personas que se encuentran en grave peligro porque están formando parte de una institución que tiene el nombre de ser adventista del séptimo día, pero que pertenece a Roma. Está unida con Roma, está unida con el Estado. Hay un grave peligro. En esa iglesia, entre comillas, no hay salvación. Hay que salir, hay que separarse. Ya ellos se han ido, ellos se han separado de la fe del puerto seguro, han apostatado, pero se han llevado consigo a unos hijos del Señor que están esclavos en Egipto. Se los han llevado consigo y no los quieren dejar salir. Algunos que levantan su voz y preguntan o reclaman o protestan, les está pasando
lo que les pasó a los israelitas esclavos en Egipto. Cuando pidieron que se los dejara ir a adorar a Dios libremente, lo que se hizo fue recargarles el trabajo, disminuirles las raciones de alimento y recargarles el trabajo. Hoy en día, hermanos, a muchos que intentan levantar su voz y preguntar y protestar y gemir por las abominaciones, se los trata de esa manera. Pero gloria a Dios, hermanos, porque el Señor está viendo todas estas situaciones, está escuchando el gemir y el clamar de estos hermanos, y con mano poderosa el Señor los va a ayudar a salir de esa esclavitud, así como nos ha ayudado a nosotros, para la gloria y honra de Dios. Hermanos, vamos a terminar allí. Esta tarde vamos a continuar con el estudio y vamos a fortalecer esta parte que venimos estudiando. Vamos a cantar un himno, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy bien, hermanos. Hermano Jairo, ¿es tan amable de tener la oración final, por favor? Confírmeme si está con buen audio, por favor. Amén, hermano.
Amén, hermanos. Vamos a orar. Tenemos nuestro Dios y nuestro Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Estamos muy agradecidos con el Señor por este día que nos ha regalado el sábado. Gracias por estos temas que ha puesto en la mente de mi hermano Carlos a través del Espíritu Santo, para poder darnos a entender, Señor, todas estas verdades que han sido echadas a la basura prácticamente por estos dirigentes apóstatas, Señor. Pero gracias, Señor, porque se vuelve a predicar nuevamente esos temas olvidados, Señor, y volver a retomar esas verdades para la gloria y honra de nuestro Dios y para la enseñanza de cada uno de nosotros. Y así para el remanente puedes alimentar, Señor, de estos grandes hitos que han sido olvidados, Señor. Acompáñanos en este resto de día, Señor, que todo lo que hagamos sea para su gloria y su honra. Que podamos en la hora de la tarde seguir estudiando su palabra. En el nombre y por los méritos de mi Señor Jesucristo, lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén. Amén.